Cuando una vieja y maltrecha maleta yacía desapercibida en una estación de tren, excepto por un perro callejero delgado, él sintió algo y la protegió instintivamente, gruñendo a cualquiera que se acercara demasiado. Anya, la dueña de una panadería local, notó la inusual vigilancia del perro e investigó qué tenía de impactante esta maleta maltrecha. ¿Qué se encontró en esta maleta maltrecha? La vieja maleta era una mancha inadvertida. Descansaba cerca de la mugrienta salida trasera de la estación, olvidada, maltrecha. Su barata imitación de cuero era un tapiz de rozaduras. Los arañazos surcaban su superficie. La suciedad estaba incrustada en cada grieta. Podría haberse confundido con basura desechada. Miles de pasos apresurados resonaron a su lado aquel martes. Un río incesante de humanidad. Algunos viajeros se desviaban instintivamente para rodear su bulto. Otros, perdidos en sus propios pensamientos, apenas registraban su desaliñada presencia. Nadie le dedicó una segunda mirada. Nadie consideró su historia silenciosa. Casi nadie. Un par de ojos sí se detuvo. Pertenecían a un perro callejero, un fantasma canino que rondaba la periferia de la estación. Estaba dolorosamente delgado. Su pelaje, quizás alguna vez de un dorado arena, estaba apelmazado, cubierto de barro y suciedad de la ciudad. Sus costillas formaban crestas afiladas bajo su piel, un crudo recordatorio del hambre constante. Tenía una oreja rasgada, una bandera harapienta de alguna batalla olvidada. Su cola, torcida en un ángulo extraño por una herida curada hacía tiempo, se movía nerviosamente. Años de dificultades se aferraban a él. Eran una segunda piel invisible. No tenía nombre, no llevaba collar, no conocía un hogar. Era un superviviente anónimo. Un testimonio de resiliencia en un mundo hostil. Sin embargo, algo en aquella maleta específica captó su atención. Interrumpió su interminable y cansina patrulla. Olfateó el aire. Una vez luego, una segunda inhalación más deliberada. Su húmeda nariz tembló. Comenzó a rodear la maleta, lentamente, con cautela. Su cuerpo delgado y lleno de cicatrices se tensó. Sus ojos, usualmente apagados por la lucha diaria por la existencia, se entrecerraron. Una chispa de alerta antigua y primal se encendió en ellos. Luego, con un suspiro silencioso que parecía llevar el peso del mundo, se sentó, se posicionó directamente al lado del desamparado equipaje. Se negó a moverse. La marea humana continuaba fluyendo, remolineaba alrededor de su forma inmóvil. La mayoría lo ignoraba por completo, era solo otro desecho urbano. Algunos viajeros, sorprendidos por su repentina quietud, mascullaron maldiciones. Un vendedor iracundo de un kiosco de bocadillos cercano, con la paciencia agotada por las implacables demandas de la ciudad, lanzó una zapatilla desgastada. Cayó sin causar daño, a unos pocos metros de distancia. El perro no se inmutó, no corrió. Su resolución era absoluta. Cada vez que un paso curioso se desviaba demasiado cerca de la maleta, un gruñido bajo retumbaba en su pecho. No era un sonido de ira manifiesta. Era una advertencia profunda, protectora, intensamente enfocada. Parecía poseer un conocimiento, un secreto que el bullicioso e inconsciente mundo a su alrededor no podía percibir. Las horas se fundieron unas con otras. El débil sol de la tarde comenzó su lento descenso. Largas sombras esqueléticas se arrastraron por el hormigón agrietado del vestíbulo de la estación. El aire, ya fresco, comenzó a adquirir un mordisco otoñal más agudo. El perro callejero permaneció. Un centinela silencioso y peludo. Un guardián solitario en un puesto abandonado. Al otro lado de la concurrida vía pública, Anya se preparaba para cerrar la pequeña panadería que regentaba. El persistente aroma a levadura, azúcar y pan enfriándose aún flotaba pesado en el aire. Un aroma reconfortante y familiar. Limpió meticulosamente los mostradores de acero inoxidable. Vació las bandejas llenas de migas. Ya había visto antes al perro callejero de color arena. Muchas veces era un motivo recurrente y melancólico en su paisaje urbano diario. A menudo lo veía hurgar con una esperanza desesperada en los contenedores detrás de su tienda, o acurrucado, tratando de encontrar un momento de respiro cerca de los desbordantes contenedores comerciales. Una figura familiar y conmovedora de abandono. Pero aquella tarde, algo era marcadamente diferente. No estaba ocupado en sus habituales vagabundeos nómadas. No estaba buscando sobras desechadas. Estaba estático, vigilante,
Estaba guardando algo. Un tirón inexplicable, un nudo de inquietud, se formó en el estómago de Anya. Un presentimiento que no podía articular pero que no podía ignorar. La impulsó a investigar. Dudó por un momento. La estación, especialmente cuando el anochecer se convertía en noche, no siempre era el lugar más acogedor. Las sombras podían ocultar más que simples objetos inanimados, pero la quietud inusual del perro, su enfoque inquebrantable, ejercían una extraña atracción sobre ella. Cerró la puerta de la panadería con llave, apretó un poco más su gastado bolso, cruzó la calle, el rugido del tráfico vespertino disminuyendo momentáneamente mientras se acercaba a la entrada trasera menos utilizada de la estación. El perro giró bruscamente la cabeza cuando ella se acercó. Su oreja sana restante se irguió, sus ojos ámbar se encontraron con los de ella. No eran salvajes, ni estaban llenos de la agresión nacida del miedo que a menudo veía en los perros callejeros. En cambio, contenían una expresión de profunda y suplicante urgencia, un mensaje silencioso y desesperado. Si fuera un programa de software, un icono de alerta habría estado parpadeando insistentemente. Su intuición humana, afinada por años de observar los sutiles dramas de la ciudad, hizo lo mismo. La mirada de Anya se desvió del perro a la maleta. Era solo una vieja y barata pieza de equipaje, nada extraordinario. Luego sus ojos volvieron al perro. Dio un único y deliberado paso hacia atrás. Era una invitación clara, un acto de confianza, como si le estuviera cediendo su puesto, dándole espacio para comprender. Anya se agachó. Sus rodillas crujieron en protesta contra el frío e implacable hormigón. Extendió una mano vacilante. Las yemas de sus dedos, frías por el aire de la tarde, rozaron el vinilo polvoriento y agrietado de la maleta. Al principio, no sintió nada. Solo el material frío e inerte de un objeto olvidado. Luego, un leve temblor, tan ligero que era casi imperceptible. La maleta pareció estremecerse. Solo una fracción. Se quedó helada, se le cortó la respiración. Su corazón comenzó a martillar contra sus costillas con un ritmo repentino y feroz. Un helado tentáculo de miedo, agudo e inesperado, le recorrió la espina dorsal. Presionó la oreja contra la tela áspera de la maleta. El material barato se sentía tosco contra su mejilla. Los sonidos distantes de la estación, anuncios, silbatos de tren, el murmullo de las multitudes parecieron retroceder. Pasó un segundo, luego otro, y entonces lo oyó, un gemido, increíblemente débil, ahogado, casi perdido en el ruido ambiental, pero inconfundible, el llanto de un bebé. Anya jadeó, una brusca bocanada de incredulidad y horror. Luego gritó: «¡Ayuda! ¡Dios mío, que alguien me ayude!». Su voz, usualmente modulada y tranquila, se quebró por el pánico. Resonó de forma antinatural en el cavernoso espacio del pasaje trasero de la estación. La gente se detuvo. Las cabezas, previamente inclinadas sobre los teléfonos o enfocadas en los destinos, se giraron. El incesante río de indiferencia humana flaqueó. Un guardia de la estación uniformado, con el rostro surcado por líneas de preocupación y sorpresa, corrió hacia ella. Manipuló torpemente la radio prendida a su cinturón. Su voz, cuando habló por ella, estaba tensa por la urgencia, llamando a la policía, describiendo una situación increíble. En cuestión de minutos, el distintivo y penetrante gemido de las sirenas cortó el clamor de la tarde. Luces azules y rojas parpadeantes iluminaron las paredes de la estación. Pintaron la escena con patrones de alarma austeros y móviles. Los agentes de policía, con rostros serios y alertas, fueron los primeros en llegar. Les siguió de cerca un equipo de paramédicos, con sus maletines médicos listos. Sus expresiones eran sombrías, profesionales, listos para cualquier cosa. Se acercaron a la maleta con cautela. El perro, ahora a unos metros de distancia, los observaba. Su cuerpo seguía tenso. Su mirada parpadeaba entre los agentes y la maleta. Una agente, una mujer de ojos amables pero semblante firme, se arrodilló. Abrió la cremallera de la maleta. Lentamente, con cuidado, el chirrido metálico de la cremallera pareció ensordecedoramente alto en el repentino y expectante silencio que se había apoderado del pequeño grupo de curiosos. Dentro, envuelta en una toalla sucia y raída que ofrecía poco calor, yacía una niña recién nacida. Su piel era de un blanco porcelana impactante, tan terriblemente, antinaturalmente pálida.
Sus pequeños labios perfectamente formados temblaban. Su respiración era superficial. Un mero aleteo en su frágil pecho. Había sido abandonada allí, durante horas, encerrada en la oscuridad, silenciosa, invisible, para todos, es decir, excepto el perro callejero sin nombre. La bebé fue trasladada rápidamente al hospital de la ciudad. Las luces de la ambulancia parpadearon urgentemente. Su sirena abrió un camino aullando a través del congestionado tráfico de la tarde. La calentaron, la estabilizaron, rodeada por el pitido y el zumbido de la maquinaria de la unidad de cuidados intensivos neonatales. Médicos y enfermeras trabajaron con una intensidad silenciosa y concentrada. Más tarde, una de las pediatras principales, una mujer de ojos cansados pero compasivos, encontró a Anya en la sala de espera. Si la hubieran encontrado siquiera una hora más tarde, dijo la doctora, con voz grave, probablemente no habría sobrevivido. Una hora, una medida de tiempo tan pequeña y fugaz. Sin embargo, había sido el abismo entre la vida y una muerte impensable. Le dieron un nombre a la bebé, un nombre elegido por las enfermeras que habían luchado por su vida. Nova, una nueva estrella, un diminuto e inesperado faro de luz en la abrumadora oscuridad de su llegada. Al perro, antaño una sombra anónima en el paisaje de la ciudad, lo metieron con cuidado en una jaula gracias a un amable oficial de control de animales. Lo llevaron a un refugio de animales local. El personal de allí, conmovido por la increíble historia que circuló rápidamente, lo llamó héroe. Parecía apropiado, por su silenciosa valentía, por su inquebrantable e inexplicable vigilia. La noticia del rescate se extendió con una rapidez asombrosa. Como la pólvora por la conciencia de la ciudad, la historia del bebé en la maleta, el perro callejero que había montado guardia, capturó la imaginación del público. La gente se sintió profundamente conmovida. Las donaciones llegaron a raudales al refugio, comida para héroe, juguetes blandos que olfateaba con cautelosa curiosidad, mantas cálidas y limpias para reemplazar el frío hormigón que conocía. Algunos lo llamaron un milagro, un ángel disfrazado. Anya descubrió que no podía dejar de pensar en ellos, en la pequeña Nova, luchando por vivir en una incubadora. Enero, solo en la jaula de un refugio, por muy amables que fueran sus cuidadores actuales. Estaban inextricablemente unidos en su mente. Un trío improbable, reunidos por un acto de impactante desesperación. Y un acto igualmente impactante de lealtad desinteresada. Comenzó a visitar el refugio con regularidad. Hero la saludaba con un gemido suave y tentativo. Su cola torcida ofrecía un meneo tímido y esperanzado. Sus ojos ámbar, que aún conservaban un rastro de su antigua tristeza, ahora también contenían una brasa parpadeante de confianza, un reconocimiento incipiente. Anya se sentaba con él en la pequeña y estéril zona de visitas. Le hablaba en tonos suaves y tranquilizadores. Le acariciaba suavemente el pelaje apelmazado, desenredando lentamente los nudos. Vio el alma gentil y noble escondida bajo las capas de dificultades y abandono. Cuando pasó el período de retención obligatorio y se completó meticulosamente todo el papeleo necesario, Anya llevó a Hero a casa, su pequeño y ordenado apartamento, usualmente un remanso de tranquila soledad. Se sintió un poco más cálido, un poco más lleno, un poco más vivo. Hero, inicialmente desconcertado por la suavidad de una alfombra, la presencia constante de comida, el toque suave de una mano que no pedía nada a cambio, comenzó a relajarse lentamente. Reclamó un lugar en una vieja manta junto al radiador. Aprendió el ritmo de los días de Anya. Semanas después, Anya vio un pequeño y discreto aviso clavado en el tablón de anuncios de la comunidad de su biblioteca local. Nova, ahora estable y fortaleciéndose, necesitaba un hogar de acogida. El corazón de Anya dio un vuelco familiar y decisivo. Se sintió como cerrar un círculo. Solicitó sin pensarlo 2 veces. El proceso fue largo, complicado, lleno de entrevistas, visitas domiciliarias y montañas de formularios, pero Anya persistió, impulsada por un sentimiento que no podía nombrar del todo, un sentido de responsabilidad, un sentido de conexión. Pasaron los meses, más papeleo, más espera ansiosa, más anticipación esperanzada. Luego, una tarde de otoño fresca y soleada, Nova llegó a casa, al pequeño apartamento de Anya, a casa con Hero. Hoy son, innegablemente, una familia. La risa de Nova, brillante y contagiosa,
ahora llena las habitaciones antes silenciosas. Es un sonido de alegría pura y sin adulterar. Ero la sigue a todas partes, una sombra firme y peluda. Su cola torcida se menea casi constantemente. Sus ojos ámbar están vigilantes, siempre vigilantes. Todavía se acuesta junto a su cuna todas las noches. Se posiciona entre ella y la puerta, tirándola todavía. Su deber autoimpuesto nunca terminó realmente, simplemente había cambiado su enfoque. Anya a menudo hace una pausa en su día para simplemente mirarlos. Su hija, su milagrosa y resiliente Nova, su perro, su valiente y devoto Ero, cree, con una certeza que se asienta profundamente en sus huesos, que no fue un mero accidente, quizás fue el destino, o la providencia, o quizás algo más silencioso, más profundo, el universo obrando de sus maneras misteriosas, a menudo incomprensibles. Sabe que no todos los héroes llevan insignias o capas, o anuncian su presencia con fanfarria. Algunos tienen pelaje, a menudo apelmazado y sucio. Algunos llevan las cicatrices visibles e invisibles de un pasado difícil. Algunos se mantienen en silencio, firmemente, junto a las cosas que otros olvidan, las vidas que otros desechan. Esperan, pacientemente, hasta que alguien finalmente escucha, hasta que alguien finalmente ve de verdad. Y tal vez, solo tal vez, piensa Anya, eso es lo que realmente es el verdadero amor. No la declaración más ruidosa, no el gesto más grande y ostentoso, sino el acto silencioso, inquebrantable y persistente, el acto simple y profundo de aparecer, de estar presente, de preocuparse. Cuando nadie más lo hace, el día que aquella barata maleta fue abandonada en la estación, el mundo, en su prisa descuidada, casi le falló a una vida diminuta y preciosa. Una vida que apenas había comenzado, pero un perro, una criatura a la que ese mismo mundo le había fallado 1000 veces, no lo hizo. Recordó, quizás en alguna parte profunda e instintiva de su ser, lo que significaba ser vulnerable. Comprendió, de una manera que trascendía el lenguaje, lo que significaba estar completamente solo, y a su manera silenciosa, resuelta y extraordinaria, se negó a permitir que sucediera de nuevo, no bajo su vigilancia, no mientras aún respirara. Ero nunca había conocido realmente una mano consistentemente amable antes de Anya. Cada bocado de comida había sido una batalla ganada, cada momento de calor, un consuelo fugaz y robado. La ciudad para él había sido un laberinto extenso de indiferencia y crueldad ocasional. Sin embargo, cuando se enfrentó a aquella maleta cerrada y abandonada, no la vio como un refugio potencial, aunque estrecho, contra el frío. No la vio como un lugar para descansar sus huesos perpetuamente cansados. Había sentido vida, frágil, indefensa, preciosa, y había respondido con un instinto tan antiguo como el tiempo mismo, un instinto de proteger a los vulnerables. Anya a veces se preguntaba por la persona, la madre, que había abandonado a Nova. Intentaba no juzgar, aunque un nudo frío de ira a veces se apretaba en su pecho. Imaginaba una historia de desesperación, de miedo, de una mente llevada más allá de sus límites. Probablemente nunca conocería la verdad, pero lo que sí sabía, con absoluta certeza, era que Nova estaba a salvo ahora. Más que a salvo, era amada, absoluta e incondicionalmente querida. Los primeros días con Nova en el apartamento fueron un torbellino de nuevas rutinas, alimentaciones a todas horas, cambios de pañales interminables, el cansancio profundo del sueño interrumpido. A través de todo ello, Ero fue una presencia constante, tranquilizadora y reconfortante. Cuando Nova lloraba con la angustia inconsolable de un bebé, Ero se levantaba de su manta, le daba un codazo en la mano a Anya con su nariz fría y húmeda. Un suave recordatorio: te necesita. Cuando Anya, abrumada y agotada, se dejaba caer en el sofá, él apoyaba su pesada cabeza en su regazo, una ofrenda silenciosa y profunda de consuelo y solidaridad. A medida que Nova crecía de una frágil recién nacida a una niña curiosa y decidida, su vínculo con Ero se consolidó en algo verdaderamente especial. Su primera risa genuina y burbujeante fue provocada cuando Ero, con un suspiro de resignación canina, le permitió tirar suavemente de su oreja sana. Su primera palabra reconocible, después del esencial mamá, fue un sonido feliz y gutural que guardaba un notable parecido con Ewo. Toleraba sus afectos, a menudo torpes y entusiastas, con una paciencia casi santa.
Ella intentaba compartir sus pegajosas galletas de dentición a medio comer con él. Él olfateaba cortésmente y luego apartaba suavemente la cabeza. El parque local se convirtió en su santuario compartido. Nova, dando sus primeros pasos vacilantes y triunfantes, perseguía palomas con chillidos de alegría. Ero caminaba fielmente a su lado, una sombra vigilante de color arena, siempre alerta a cualquier amenaza percibida, ya fuera un perro más grande y bullicioso o un balón de fútbol perdido. Otros padres en el parque a menudo sonreían. Algunos de ellos conocían partes de su historia susurradas en tonos admirativos y apagados. Veían la devoción inquebrantable en los ojos del viejo perro callejero. Veían la inocencia inmaculada y alegre en la brillante risa de la niña rescatada. Los clientes habituales de Anya en la panadería, que habían seguido la historia desde sus dramáticos comienzos, a menudo pedían noticias. ¿Cómo está nuestra pequeña estrella, Nova?, preguntaba uno. ¿Y ese increíble perroero tuyo?, añadía otro. Anya sonreía, una sonrisa genuina y feliz que llegaba a sus ojos. Compartía pequeñas anécdotas conmovedoras. La última palabra descubierta por Nova, el entrañable hábito de Ero de pastorear a Nova lejos de la escalera. Su vida había experimentado una profunda transformación, de una existencia tranquila, ordenada, quizás ligeramente solitaria, había florecido en una aventura hermosa, a veces caótica, siempre llena de amor. A veces, tarde en la noche, cuando Nova finalmente dormía en su camita, sus suaves respiraciones llenando la habitación silenciosa, y Ero era una presencia cálida, tranquilizadora y suavemente roncadora a sus pies. Anya se sentaba junto a la ventana de su sala de estar. Contemplaba la extensa constelación de luces de la ciudad. Se maravillaba de la pura improbabilidad de todo ello. Una maleta desechada, un perro callejero olvidado, una mujer que había pensado que su vida estaba resuelta, todos forjados inesperadamente, en una familia, unidos por hilos de vulnerabilidad compartida, crueldad inimaginable y una extraordinaria lealtad que afirmaba la vida. Había aprendido que el amor no siempre llegaba con grandes pronunciamientos o florituras dramáticas. A veces entraba trotando silenciosamente, sobre cuatro patas cansadas, con pelaje apelmazado y ojos que suplicaban una oportunidad. A veces, las conexiones más profundas se encontraban en los lugares más inverosímiles, escondidas en las sombras, esperando pacientemente a ser descubiertas por un corazón dispuesto a ver. Ero nunca perdió del todo su vigilancia curtida en la calle. Cada nueva persona que se acercaba a Nova, cada sonido desconocido, era recibido con un gruñido bajo, casi inaudible, en su pecho. Una mirada fija e inquebrantable. Nunca era agresivo, pero era inequívocamente claro. Esta niña, declaraba su postura, está bajo mi protección. Era su guardián inquebrantable, su primer y más verdadero amigo, su firme hermano mayor peludo. Nova, a su vez, lo adoraba con el amor feroz y sin complicaciones de una niña. Le hacía innumerables dibujos, obras maestras de crayones manchados que representaban un perro de color arena con una cola distintivamente torcida y una oreja caída. Le cantaba canciones inventadas, desafinadas y sin sentido para los oídos adultos, pero llenas de un afecto innegable que Ero parecía entender perfectamente. Le susurraba sus secretos más importantes en su oreja sana, confiándole sus pequeños triunfos y diminutas tristezas, segura de que él los mantendría a salvo. Sabía que su historia era más que una simple noticia local que había captado brevemente la atención de la ciudad. Era un pequeño y brillante testimonio. Un testimonio del poder perdurable de la compasión, del bien que aún podía surgir, inesperado y poderoso, en un mundo que a menudo se sentía abrumadoramente duro e indiferente. Era un recordatorio conmovedor de que incluso los seres más ignorados, los más desechados, podían poseer los corazones más grandes y valientes, que el verdadero heroísmo no requería un pedigrí o un pasado inmaculado, ni siquiera una voz humana. La vieja y maltrecha maleta ya no existía, tomada como prueba, luego, presumiblemente, consignada a algún incinerador anónimo de la ciudad, pero su oscuro legado se había transformado inesperadamente. Seguía vivo, en la risa alegre y desenfrenada de una niña próspera, en la mirada suave y devota de un perro envejecido, en la gratitud silenciosa y profunda de una mujer que había descubierto su verdadero propósito, su verdadera familia,
contra todo pronóstico concebible, en el corazón bullicioso e indiferente de una gran ciudad, cerca de la mugrienta entrada trasera de una ruidosa estación de tren, donde un alma olvidada de 4 patas se había negado firmemente a permitir que otra alma, aún más indefensa, se perdiera verdaderamente en el mundo indiferente.